7 de la noche en Quito y Lima y las 8 en Caracas. Hora de actualizar las noticias que ocurren en el mundo con nuestro programa Contexto Global. Esta noche los acompañamos Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle. Juntos les damos la bienvenida y también, Rodrigo, le doy la bienvenida a un programa en el que hace rato no estaba. Hacía mucho que no estaba, no sé si no me querías por acá o es que tenemos demasiado trabajo en France 24 porque las noticias no paran en el mundo cuando son las 8 de la noche también en Washington y las 9 en Buenos Aires. Más allá de la actualidad, María Clara, espectadores, vamos a profundizar hoy en algunos de los hechos del día con nuestros segmentos Directo DC y, por supuesto, el debate con mi compañera. Vamos a comenzar de momento con las noticias más destacadas. Ya son 8 los cuerpos de los rehenes entregados por Hamás a Israel. La Cruz Roja recibió del grupo islamista los restos de otros 4 fallecidos. Entre tanto, Israel ha restringido el ingreso de ayuda humanitaria a la franja por la lentitud en la entrega de los cuerpos. Estados Unidos dice que atacó una nueva embarcación en el Caribe. El presidente Donald Trump publicó un video en el que se ve un bote siendo interceptado por un misil y en el que, según el mandatario, se traficaba narcóticos. Trump añadió que 6 hombres murieron como resultado de este ataque. Y vamos a hablar también de Perú, que tiene un nuevo gobierno después del remezón político por la destitución de la presidenta Dina Boluarte. El ahora mandatario José Gerí tomó juramento de los ministros y prometió que el nuevo gabinete representará de manera amplia a la sociedad. Vamos a tener los detalles desde Lima, por supuesto. Y usted lo mencionaba antes, Rodrigo, tendremos Directo DC. En este segmento hablaremos del presidente Donald Trump que le entregó a Erika Kirk la Medalla de la Libertad en honor a su esposo Charlie en un evento sumamente emocional. Mientras, en paralelo, en el National Mall, una protesta de Black Lives Matter criticó el homenaje presidencial al activista conservador asesinado. Bueno, y vamos a tener debate, por supuesto, contigo, María Clara, y con los invitados que nos van a explicar el estallido social en Madagascar. Las protestas en este país africano llevan 3 semanas ya lideradas por la generación Z y hoy el presidente fue destituido, la asamblea fue disuelta y un grupo de militares se tomaron el poder. Pero ¿cuál es el descontento de los jóvenes? Y, por supuesto, ¿qué papel está teniendo Francia en un país donde también tuvo colonia? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos. Yo ya les dejo con mi compañera María Clara y todas las noticias. Y mientras usted regresa en una hora, nosotros comenzamos. Empezamos hablando de Medio Oriente. Hamás entregó los restos de otros 4 rehenes que murieron en cautiverio. Con estos ya son 8 los cuerpos trasladados a Israel y todavía falta la entrega de 20. Para Israel, la demora es un incumplimiento del acuerdo pactado y en respuesta restringió el acceso de ayuda humanitaria y retrasó el plan para abrir el cruce de Rafah que conecta a Gaza con Egipto. Los detalles desde Jerusalén con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Mediante la Cruz Roja, Hamás ha entregado a Israel los cuerpos de otros 4 rehenes fallecidos, un proceso que se negoció y anticipó que llevaría tiempo, pero que igual está haciendo tambalear el acuerdo. Como el canje de ayer, pasarán un test de identificación de las autoridades forenses israelíes y así ya son 8 los cadáveres de rehenes muertos en cautiverio que el grupo ha devuelto desde el domingo. En Gaza quedan los últimos 20 secuestrados. Hoy se han confirmado las identidades de la primera tanda. Se trata del nepalí Bipin Joshi y los israelíes Guy Ilud, Yossi Sharabi y Daniel Peretz. Israel alega que Hamás no está haciendo ningún esfuerzo por encontrar los últimos restos y ha anunciado 2 medidas de represalia. Por un lado, ha decidido retrasar a mañana la apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, que estaba previsto para hoy, y por otro lado ha informado a la ONU que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda por día, la mitad del mínimo estipulado en el acuerdo, y solo habilitará el ingreso de combustible y gas para necesidades humanitarias y no para la población. ONU y organizaciones humanitarias vienen advirtiendo que la ayuda no estaba entrando de forma masiva y reclaman a Israel que abra más cruces y acelere sus inspecciones para facilitar que la asistencia llegue a todos.
aunque Israel cataloga la demora en la entrega de cuerpos como una violación del pacto y Donald Trump ha criticado que el trabajo de liberación no ha concluido, el texto contempla lo difícil que es hallar estos restos en medio de la destrucción, además de prever una coordinación entre Hamás e Israel a través de mediadores para localizar a todos los rehenes. Justamente el portavoz de Cruz Roja ha advertido que encontrar los cuerpos bajo los escombros supone un enorme desafío y que está el riesgo de que lleve mucho más tiempo de lo anhelado por las familias que presionan al gobierno de Netanyahu y exigen una reunión con el jefe del Estado Mayor israelí. En paralelo, Israel está demorando la entrega total de gazatíes fallecidos durante la invasión. Hoy devolvió solo 45, cuando también hacen parte del intercambio ratificado por las partes. Y como lo decía nuestra corresponsal, diferentes agencias de la ONU están advirtiendo que la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza está siendo limitada por parte de Israel. De hecho, la agencia de noticias Reuters conoció un comunicado del ala militar israelí que controla la entrada de ayuda. Este documento señala que ante los retrasos de Hamás, solo dejarán acceder a 300 camiones por día al enclave palestino y ya no permitirán que la ONU lleve combustible ni gas, como lo había hecho hasta ahora. Así respondió la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Hemos recibido esta comunicación de las autoridades israelíes y, por supuesto, seguimos alentando a las partes a que cumplan con los acuerdos establecidos en los parámetros de alto el fuego. Y sin duda esperamos que se entreguen los cuerpos de los rehenes y que el alto el fuego se siga aplicando. En cuanto a los cruces, podemos confirmar que hoy se cerraron, pero seguimos recogiendo ayuda porque no todos los días cuando llegan cosas se recoge todo de inmediato. Y en medio de todo este proceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Hamás. El magnate dijo que el grupo recibió el compromiso de cumplir con el desarme, pero que si no llegara a pasar, los obligarán a hacerlo, incluso con violencia. Les hemos dicho que queremos desarmarlos y se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos y sucederá rápidamente y quizás violentamente, pero se van a desarmar. Hablemos ahora de América Latina. Donald Trump anunció un nuevo ataque este martes contra un bote frente a las costas de Venezuela. Este sería el quinto bombardeo en aguas internacionales en las últimas semanas por parte de Estados Unidos. Aunque de momento la mayoría de las veces solo han sido informados por el presidente sin mayores pruebas. En el más reciente hecho, Trump dice que el ataque mató a 6 presuntos narcotraficantes, aunque hace una semana el presidente señaló que ya no quedaban barcos que traficaban drogas en el Caribe. Una presencia, la de los buques estadounidenses, que Venezuela ha denunciado como maniobras amenazantes que ponen en peligro su soberanía. Esto dijo Trump ahora. En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico frente a la costa de Venezuela. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Y también el presidente Donald Trump dijo estar dispuesto a tener acuerdos económicos con Argentina, pero lo condiciona a los resultados de las elecciones legislativas de octubre. Desde la semana pasada, Trump y Javier Milei pactaron una línea de intercambio de divisas por hasta $20.000 millones. Ahora el mandatario estadounidense dice que dependerá de si La Libertad Avanza, el partido oficial, gana los comicios intermedios. Esto ocurrió en la visita del presidente argentino a la Casa Blanca. Aquí les contamos más. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al mandatario argentino Javier Milei. Estados Unidos ha dado un importante salvavidas económico al gobierno de Milei, asediado por una volatilidad cambiaria del dólar, el alza de la inflación y un declive en la popularidad del mandatario. A 12 días de unas cruciales elecciones legislativas, un respaldo que Trump ha condicionado al resultado electoral. Creemos que va a ganar, debería ganar, y si gana le ayudaremos mucho, y si no gana no vamos a perder el tiempo. Si gana nos quedamos con él, y si no gana nos vamos. A principios de mes, el secretario del Tesoro anunció un canje de divisas por $20.000 millones con el Banco Central argentino.
Confiamos en que el presidente y la coalición obtendrán buenos resultados y esta ayuda se basa en políticas sólidas y volver a las fallidas políticas peronistas provocaría un replanteamiento de la situación en Estados Unidos. Semanas de caídas en los bonos y acciones, sumado a una mayor presión sobre el peso y un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a su entorno, han erosionado la popularidad de Milei. Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad. La ayuda de Trump al gobierno de Milei subraya la alianza política que ambos líderes han cultivado. La Casa Blanca ha presentado el acuerdo como una estrategia para estabilizar a un aliado regional clave, pese a que el desembolso ha provocado fuertes críticas internas. Perú tiene un nuevo gobierno tras 4 días de la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte. El mandatario que le sucedió, José Gerí, nombró hoy a sus ministros y puso 2 condiciones para la elección de estos funcionarios: que no fueran congresistas ni ministros salientes y que el gabinete representara una base amplia. Un guiño al descontento social que presionó la salida de Boluarte. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, tiene el reporte. Tras 4 días de haber asumido la presidencia de Perú, José Gerí tomó juramento al nuevo primer ministro y a los ministros de Estado que el mandatario ha denominado el Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional. Ernesto Álvarez Miranda es el nuevo primer ministro, quien será el encargado de tender puentes de diálogo con los diferentes sectores del país para procurar estabilidad en plena crisis política y una constante convulsión social debido a la inseguridad ciudadana. Su perfil académico y jurídico, al haber sido catedrático y ex magistrado del Tribunal Constitucional, le otorgan credenciales para dirigir el gobierno de José Gerí. Sin embargo, muchos peruanos lo rechazan en las redes sociales. Se le acusa de ser ultraderechista y defensor de la represión policial contra los manifestantes y de cuestionar la legitimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, critican a los integrantes del gabinete por haber nombrado a exministros en la gestión de Dina Boluarte, como en el caso de la nueva ministra de Economía, Denise Miralles, quien hasta hace unos días se desempeñaba como viceministra de esa cartera. También se cuestiona que muchos de los hoy ministros se desempeñaron como altos funcionarios de gobierno durante el mandato de la expresidenta Boluarte. En 30 días, el primer ministro Ernesto Álvarez tendrá que presentarse junto a los ministros en el Congreso para mostrar su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza. En el Parlamento las posiciones son divididas. Por lo pronto, algunos legisladores de izquierda han adelantado que le negarán la investidura. Vamos a Francia, donde el primer ministro Sébastien Lecornu jugó sus cartas para que esta vez el gobierno supere la presión de la Asamblea Nacional. En su discurso de política general ante los diputados, anunció que va a proponer la suspensión de la reforma de las pensiones, una medida que le habían pedido los socialistas, y descartó el uso del controvertido artículo 49.3, con el que los primeros ministros pueden aprobar leyes por la fuerza y sin el respaldo del legislativo. Con estas decisiones intenta evitar una posible moción de censura. William Gassot tiene los detalles. Todavía sigue en suspenso, pero Sébastien Lecornu quizás dio un paso clave para salvar su segundo gobierno. Bajo los aplausos de los socialistas, el primer ministro francés anunció la suspensión de la controvertida reforma pensional adoptada en 2023, una medida que costará 400 millones de euros al Estado en 2026, explicó. Este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se producirá ningún aumento de la edad a partir de ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT. Además, la duración del seguro también se suspenderá y se mantendrá en 170 trimestres hasta enero de 2028.
Además, Sébastien Lecornu descartó el uso del artículo 49.3 que permite al gobierno adoptar un proyecto de ley sin voto de los diputados, excepto si ellos logran censurar al gobierno. También expresó querer una contribución excepcional de los más ricos en el próximo presupuesto, medidas que podrían permitir a su gobierno evitar ser derrocado. Los socialistas aceptaron no censurarlo de inmediato, pero esperan otros cambios en el plan de presupuesto. Queríamos la garantía de un debate leal y abierto. Usted nos lo está prometiendo. Estaremos atentos a que sus palabras se traduzcan en actos. Hacemos una apuesta. Es una apuesta arriesgada y solo el futuro nos dirá si fue buena o no. Sin embargo, la Francia Insumisa y Agrupación Nacional ya prometieron censurar al nuevo gobierno. Ahora hablemos de las noticias que ocurren en Estados Unidos. Esto es Directo DC y como todas las noches le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buen día para usted, buenas noches. Y hoy la noticia en Estados Unidos, al menos una de ellas, es que el presidente Donald Trump rindió homenaje póstumo al activista conservador asesinado Charlie Kirk con la entrega de la Medalla de la Libertad, que es el mayor honor civil en Estados Unidos. Cuéntenos cómo fue el evento. Hola María Clara, buenas noches. Pues fue un evento supremamente sombrío, muy conmovedor también, muy simbólico, en el que la viuda de Charlie Kirk, Erika, recibió esta medalla de la libertad en nombre de su esposo justamente, y pues prácticamente entre lágrimas agradeció al presidente Donald Trump y a todos los integrantes de su gabinete, entre ellos por supuesto el vicepresidente J.D. Vance y su esposa, quienes son muy cercanos amigos de ella, y resaltó en un discurso que justamente la fecha de hoy coincidía con el que iba a ser el cumpleaños número 32 de Charlie Kirk, lo que pues de hecho la llevó al borde de las lágrimas, incluso prácticamente al presidente Donald Trump, cuando ella dijo que le había preguntado a uno de sus hijos qué le darían a su padre de cumpleaños, y pues transmitió lo que le habían dicho sobre que quería darle un postre de regalo. También dijo que lo que hubiera querido Charlie era llegar a la presidencia eventualmente si no hubiera sido asesinado. Lo llamó un mártir y de hecho convocó a los integrantes de este movimiento que él fundó, Turning Point USA, a defender su legado. Y el presidente por su parte reconoció que Kirk fue clave para la victoria en las elecciones de 2024, destacó su capacidad para comunicar las ideas conservadoras a los jóvenes y pues además hay que decir que entre los asistentes a este evento estaba el presidente argentino Javier Milei, con quien pues el presidente Donald Trump comparte ideologías y pues con quien se había reunido más temprano, como mencionaban en las noticias. Al finalizar, el presidente dijo que este 14 de octubre es el día de conmemoración a Charlie Kirk y pidió a todos los estadounidenses recordarlo también desde sus lugares de fe, en un guiño también a estas comunidades religiosas que por supuesto también le dieron su voto en las elecciones del pasado noviembre. Mientras que este evento tenía lugar, el Departamento de Estado al mismo tiempo revocó las visas de 6 ciudadanos extranjeros de Alemania, Argentina, Brasil, México, Paraguay y Sudáfrica, que habían hecho comentarios criticando el discurso de Kirk. Recordemos que Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento mientras daba una charla en una universidad, y pues el hecho desató una ola de indignación entre sus seguidores y pues toda la comunidad conservadora, y ha sido calificado como un golpe a este movimiento que él fundó. Y mientras tanto también aquí en Washington DC, en el National Mall, fue convocada una protesta del movimiento Black Lives Matter que rechazaba justamente este homenaje a Charlie Kirk debido a sus comentarios que pues son considerados también por esta población como racistas, y pues esto en un reflejo también de la polarización que se vive en Estados Unidos. Bueno, y todo esto pasó este martes 14 de octubre. Mañana miércoles 15 de octubre cambian las políticas que estipulan que solo se puede divulgar información aprobada por el Departamento de Guerra, antes llamado de Defensa. Cuéntenos de qué se trata.
Pues así es, los principales medios de comunicación aquí en Estados Unidos, incluyendo de hecho hasta la cadena conservadora Fox News, que es cercana al presidente Donald Trump, emitieron una declaración para rechazar estas nuevas políticas, estas nuevas reglas que lo que hacen es exigirle a los periodistas que cubren el Pentágono que se comprometan a no buscar, no acceder ni publicar información que no haya sido aprobada por el propio Departamento de Guerra bajo esta amenaza de perder sus credenciales, es decir, no van a poder volver a entrar al Pentágono. Esto lo que quiere decir es que no se pueden publicar cosas que no hayan sido aprobadas, lo que lo convierte prácticamente al secretario de Guerra Pete Hegseth en una suerte de editor. Recordemos que él tiene también pasado en los medios de comunicación y pues desde luego esto limita la capacidad de informar sobre las noticias del Pentágono, los asuntos del Pentágono y estas cadenas entre las que también están por supuesto toda la televisión local, NBC, CBS, CNN y diarios también como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y también las agencias de noticias como AP y Reuters advirtieron que esto está también siendo una amenaza para la libertad del periodismo, y las libertades fundamentales de Estados Unidos, de la libertad de expresión. Y de hecho la Asociación de Prensa del Pentágono calificó esta medida como inconstitucional en virtud justamente de el derecho a la libertad de prensa y de información. También a partir de mañana hay que decir que los periodistas que no firmen este compromiso no van a poder acceder al Pentágono y solo hay un medio, One American News, que es una cadena amigable con el movimiento Make America Great Again, que ha aceptado estas nuevas políticas. Gracias, Natalia, por este reporte. Y nosotros seguimos ahora con el debate.